¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que realmente ocurre en las calles cuando el resto del mundo duerme? Imagine estar en una calle completamente desierta a las 3 de la madrugada. El frío cala los huesos y el silencio es tan espeso que puede escuchar sus propios latidos. De pronto, entra un reporte de emergencia. Usted debe entrar a una casa desconocida, oscura y silenciosa, sin saber qué le espera detrás de la puerta. Hoy descubrirá 5 testimonios reales de paramédicos que desearían no haber respondido a esa última llamada de la noche. Quédese hasta el final del video, porque la última historia revelará un secreto que cambiará su forma de ver la oscuridad para siempre. Quienes trabajan en los servicios de emergencia están acostumbrados a la crudeza de la vida y de la muerte. Son hombres y mujeres de ciencia, entrenados para mantener la calma bajo una presión extrema. Sin embargo, hay noches en las que la ciencia no es suficiente para explicar lo que ocurre en los rincones más oscuros de nuestras ciudades. Estos relatos no provienen de la imaginación, sino de los cuadernos de bitácora y de las memorias de profesionales que vivieron situaciones que desafían toda lógica médica. Al final de este viaje por las sombras de la madrugada, usted comprenderá la verdadera naturaleza del miedo psicológico. Entenderá por qué el peligro más perturbador no siempre es el que atenta contra nuestro cuerpo, sino el que acecha en el silencio de un hogar aparentemente normal. Prepárese para escuchar relatos donde la tensión se construye lentamente, recordándonos que, a veces, las peores pesadillas ocurren a puerta cerrada. El primer relato ocurre en una fría madrugada de noviembre. Un equipo de 2 paramédicos, Carlos y su compañero de guardia, recibieron una llamada de auxilio de una residencia en un vecindario antiguo de la periferia. El reporte indicaba que una mujer de avanzada edad presentaba dificultades respiratorias severas. Al llegar a la propiedad, el ambiente se sentía inusualmente pesado. La casa era de una sola planta, rodeada por árboles secos cuyas ramas golpeaban suavemente las ventanas con el viento. El olor en el aire era lo primero que llamaba la atención, una mezcla penetrante de papel viejo, humedad y un sutil aroma metálico, similar al de las monedas de cobre antiguas. Al cruzar el umbral, el silencio los envolvió de inmediato. Era un silencio artificial, como si las paredes de la casa absorbieran activamente cualquier sonido del exterior. Carlos notó de inmediato un detalle perturbador. En la sala principal había más de una docena de relojes de pared. Relojes de péndulo, relojes de cuco y pequeños relojes de mesa. Todos y cada uno de ellos estaban parados exactamente a la misma hora, las 3:12. El segundero de ninguno se movía, creando una atmósfera de tiempo congelado que erizaba la piel. Avanzaron por el pasillo hacia la habitación principal guiados por una luz tenue. Con cada paso que daban, la temperatura descendía de manera notable. El frío era tan intenso que el vaho de su respiración comenzó a hacerse visible en el aire. Al entrar al dormitorio, encontraron a la anciana recostada en su cama. Su respiración era sibilante y débil. Sin embargo, lo extraño no era su estado físico, sino su mirada. La mujer no los miraba a ellos. Tenía los ojos fijos en la esquina superior del techo, donde la sombra era más densa. Mientras Carlos preparaba el equipo de oxígeno, un crujido sutil provino de la esquina oscura del armario. No era un sonido fuerte, sino el crujido lento de la madera al ceder bajo el peso de algo, o de alguien. El compañero de Carlos iluminó la zona con su linterna de mano. No había nadie. Pero en ese mismo instante, el olor a cobre se intensificó notablemente, volviéndose casi insoportable, como si hubiera sangre fresca cerca. La anciana, con un hilo de voz que no parecía pertenecer a una persona tan débil, susurró sin apartar la mirada del techo.
Dile que no me mire así, por favor. Carlos sintió un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. La sensación de ser observados por una presencia invisible en esa habitación era tan real que el aire se sentía espeso, difícil de respirar. Decidieron trasladarla de inmediato. Mientras colocaban a la paciente en la camilla y salían a toda prisa por el pasillo, Carlos juró escuchar un sonido detrás de ellos. El sonido coordinado y seco de 12 relojes que volvían a funcionar al mismo tiempo, marcando el paso de los segundos en la oscuridad absoluta. Pero eso no es todo, lo que ocurrió en el trayecto al hospital cambiaría la perspectiva de Carlos para siempre. Durante el trayecto en la ambulancia, el monitor cardíaco de la mujer mostraba una actividad errática. No obstante, ella permanecía en un estado de trance, murmurando palabras incomprensibles. Cuando llegaron a la sala de emergencias del hospital local, los médicos la ingresaron rápidamente. A la mañana siguiente, Carlos regresó al hospital por cuestiones de papeleo y decidió preguntar por el estado de la paciente. La enfermera de turno lo miró con extrañeza. Le informó que la mujer había fallecido pocos minutos después de ingresar. Sin embargo, lo que realmente heló la sangre de Carlos fue el informe forense del deceso. La hora estimada de su muerte clínica, debido a un paro cardiorrespiratorio previo, se situaba al menos una hora antes de que la ambulancia llegara a la casa. ¿A quién habían estado atendiendo e interactuando en esa habitación de relojes parados? Y es que, en este oficio, a veces los límites de la vida se desdibujan de formas imposibles. El segundo caso nos lleva a una carretera rural mal iluminada a las 3:30 de la madrugada. Lucía, una paramédico con más de 10 años de experiencia, regresaba a la base junto a su compañero de conducción tras dejar a un paciente en una clínica provincial aislada. La ruta de regreso implicaba atravesar un tramo boscoso donde la señal de radio solía perderse. Era una noche de niebla baja que apenas permitía ver unos metros por delante del vehículo. El motor de la ambulancia emitía un zumbido constante y monótono que invitaba al cansancio. De repente, el sistema de navegación por satélite de la ambulancia emitió un pitido. La pantalla parpadeó de forma errática y comenzó a dar instrucciones contradictorias, sugiriendo rutas inexistentes en medio del bosque denso. Decidieron ignorarlo y continuar por la vía principal. Fue en ese momento cuando el termómetro digital del habitáculo de conducción empezó a descender rápidamente, marcando bajo cero en cuestión de segundos, a pesar de tener la calefacción encendida al máximo. Lucía sintió una extraña incomodidad en la nuca. Esa conocida sensación física que nos alerta de que alguien nos está observando fijamente desde la espalda. Ajustó el espejo retrovisor que permitía ver la cabina médica trasera a través de la pequeña ventanilla de comunicación. La cabina trasera estaba completamente oscura, pero juró ver una silueta difusa sentada en el asiento auxiliar junto a la camilla vacía. Pensando que era un efecto óptico causado por las luces del tablero, encendió la luz de cortesía de la parte trasera desde el panel de control delantero. La cabina apareció vacía ante sus ojos. El equipo médico estaba en su lugar, perfectamente sujeto por las correas de seguridad. Lucía suspiró aliviada, atribuyendo la visión al agotamiento físico del turno de 24 horas. Sin embargo, pocos minutos después, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido inconfundible. El crujido característico del cuero del asiento de la cabina trasera al ser presionado por un cuerpo pesado. Seguido inmediatamente por un murmullo bajo y rítmico, como si alguien estuviera rezando en un tono casi inaudible. El compañero de Lucía, que mantenía la vista en la carretera llena de niebla, también lo escuchó. Sus manos se tensaron visiblemente sobre el volante. Lucía,
Dime que tú también estás oyendo eso, susurró con la voz temblorosa. Ninguno de los dos se atrevía a mirar atrás. El murmullo continuó durante varios minutos, subiendo de tono de manera casi imperceptible, acompañado de un olor a tierra mojada y hojas en descomposición que comenzó a inundar la cabina a través de las rejillas de ventilación. De repente, el monitor cardíaco portátil que estaba guardado en su maletín en la parte trasera se encendió solo. El pitido intermitente y agudo que indica la detección de un pulso cardíaco comenzó a sonar en la oscuridad. Un pulso acelerado, desbocado, que llenaba el espacio cerrado de la ambulancia con un ritmo frenético. El pulso de alguien que se encuentra en un estado de pánico absoluto. La tensión en la cabina delantera era insoportable. El conductor aceleró el vehículo, deseando con todas sus fuerzas dejar atrás ese tramo de carretera desolado. Finalmente, las luces de la autopista principal aparecieron en el horizonte. En el instante exacto en que la ambulancia cruzó bajo la primera farola del alumbrado público, el monitor de la parte trasera emitió un pitido largo y continuo, la señal de que el pulso se había detenido por completo. Al mismo tiempo, la temperatura del vehículo volvió a la normalidad de forma instantánea. Cuando llegaron a la base iluminada, ambos se armaron de valor para revisar la parte trasera de la ambulancia. La cabina estaba vacía, pero sobre el asiento de cuero del pasajero, había una marca húmeda con la forma clara de una silueta humana y un pequeño rastro de tierra fresca en el suelo que no estaba allí al iniciar el turno. Pero la noche aún no había terminado, y lo que vendría después los dejaría sin respuestas. Al revisar la bitácora de llamadas al día siguiente, descubrieron un dato que heló el ambiente de la estación. Exactamente en el tramo de carretera donde el monitor cardíaco comenzó a pitar de forma desbocada, un año atrás, a la misma hora, un joven había fallecido en un accidente de tráfico mientras esperaba la llegada de una ambulancia que nunca logró localizar el lugar debido a la densa niebla. Aquel trágico suceso había dejado una marca invisible en el camino, una que Lucía y su compañero habían compartido, aunque fuera por unos minutos, con el tercer pasajero. Esta experiencia nos demuestra que el pasado a veces se niega a desaparecer y se aferra a los vehículos que transportan la vida. Nuestra tercera historia se desarrolla en el corazón de una gran ciudad, en un complejo de apartamentos de los años 70. A las 4 de la madrugada, una llamada al servicio de emergencias alertó sobre un hombre que sufría un dolor torácico agudo. El operador que recibió la llamada notó que la voz del solicitante era pausada, extremadamente calmada para la gravedad de la situación, y hablaba con una cadencia monótona, casi mecánica. 2 paramédicos, Javier y Mateo, llegaron al lugar en pocos minutos. El edificio estaba en un estado de evidente descuido. Las luces del pasillo común parpadeaban perezosamente, emitiendo un zumbido eléctrico molesto. La dirección indicada los llevaba al sótano del edificio, un área de apartamentos pequeños y poco iluminados que se encontraban por debajo del nivel de la calle. Al bajar las escaleras de hormigón, el olor a humedad y a alcantarillado se volvió denso. El pasillo del sótano era largo, con tuberías expuestas en el techo que goteaban agua de forma constante, creando pequeños charcos en el suelo de cemento gris. La puerta del apartamento número 3 estaba entornada, dejando salir una rendija de luz amarillenta y mortecina. Javier llamó a la puerta con firmeza. «Servicio de emergencias, abran por favor». Nadie respondió. Ante la sospecha de una emergencia médica donde el paciente pudiera estar inconsciente, decidieron empujar la puerta y entrar. El interior del apartamento era extremadamente austero. Apenas un sillón gastado,
una mesa pequeña y una televisión antigua encendida sin señal, mostrando solo estática gris que proyectaba sombras movedizas en las paredes con un siseo constante. En la esquina de la pequeña sala, sentado en una silla de madera de espaldas a la entrada, se encontraba un hombre de mediana edad. Vestía una camisa de punto oscura y pantalones grises. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Javier se acercó lentamente, manteniendo la precaución profesional. Señor, somos los paramédicos. ¿Se encuentra bien? El hombre no respondió ni hizo el menor intento de girar la cabeza. Al acercarse a menos de 1 metro, Mateo notó que el olor a humedad en la habitación estaba siendo enmascarado por otro aroma mucho más sutil y perturbador, el olor dulce y pastoso de la descomposición orgánica. Javier colocó su mano derecha sobre el hombro del hombre para tomar el pulso carotídeo. El cuerpo del hombre estaba rígido, frío como el mármol, y su piel presentaba una tonalidad lívida e inequívoca. Llevaba muerto muchas horas, posiblemente desde el día anterior. La rigidez cadavérica ya se había establecido por completo en sus extremidades. Sin embargo, lo que hizo que ambos paramédicos retrocedieran un paso con el corazón acelerado fue un detalle imposible. En la mano derecha del fallecido, que descansaba sobre sus rodillas, sostenía un teléfono analógico antiguo de baquelita. El auricular estaba descolgado y el aparato emitía un calor residual palpable en el aire frío de la habitación. Mientras lo observaban en un silencio sepulcral, la pantalla de la televisión con estática se apagó repentinamente por un corte de energía, dejando la habitación en penumbra completa. En medio de esa repentina oscuridad, el teléfono en la mano del cadáver comenzó a emitir un tono demarcado, y luego, una voz distorsionada y lejana comenzó a hablar a través del auricular que colgaba inerte de los dedos congelados del difunto. Y aquí es donde la situación pasó de ser una escena de muerte natural a una experiencia terrorífica. La voz que salía del auricular era baja, distorsionada por la interferencia, pero perfectamente audible en el silencio del sótano. Repetía la misma frase con la misma cadencia monótona de la llamada original de emergencia. Tengo un dolor muy fuerte en el pecho, por favor, bajen al sótano. Javier, iluminando la estancia con su linterna, observó cómo los dedos rígidos del cadáver se cerraban con un leve crujido alrededor del aparato, como si ejercieran una presión inconsciente. Sin perder un segundo, ambos paramédicos recogieron sus pertenencias y salieron apresuradamente del apartamento, subiendo las escaleras hacia la seguridad de la calle iluminada. Posteriormente, la investigación policial confirmó que el hombre vivía completamente solo y que la llamada de emergencia había sido registrada en el sistema de la central exactamente a las 3:45 de la madrugada, es decir, al menos 12 horas después de que el corazón de aquel hombre hubiera dejado de latir según el forense. El misterio de quién o qué realizó esa llamada telefónica desde el sótano sigue sin resolverse, quedando archivado en el olvido de los expedientes policiales de la ciudad. El horror a veces no se manifiesta con violencia, sino con la persistencia del último aliento de una persona que se niega a marcharse sola. El cuarto relato nos traslada a un antiguo hostal de carretera reconvertido en pensión social, ubicado cerca de la carretera 9. Era una noche de tormenta eléctrica y lluvia torrencial. Las llamadas de emergencia se acumulaban debido a pequeños incidentes viales causados por el agua. A las 2 de la mañana, un equipo compuesto por una paramédico llamada Elena y su conductor, Tomás, acudieron a una llamada de asistencia médica en la habitación número 14 de este establecimiento. La pensión se sentía como un lugar detenido en el tiempo, con pasillos exteriores cubiertos por un techo de chapa donde el agua de lluvia golpeaba con un ruido ensordecedor.
El olor del lugar era una mezcla desagradable de desinfectante barato, humo de tabaco rancio y alfombra húmeda. Al llegar a la habitación 14, la puerta estaba abierta, revelando un interior escasamente iluminado por una lámpara de pie con la pantalla rota. El paciente era un hombre joven, visiblemente demacrado, que se encontraba sentado en el borde de la cama. Estaba temblando incontrolablemente, a pesar de llevar varias mantas encima. Elena se arrodilló frente a él para revisar sus constantes vitales, asumiendo inicialmente que se trataba de un cuadro severo de hipotermia o una crisis de ansiedad. Sin embargo, al tomar su temperatura, el termómetro corporal digital arrojó una lectura normal. El temblor del hombre no era físico, era fruto de un terror absoluto. El joven no cesaba de mirar fijamente hacia el espacio estrecho que quedaba entre la pared y el lateral de la cama, un rincón oscuro donde apenas llegaba la luz de la lámpara rota. «Está ahí, no deja de mirarme», susurró el joven con la voz quebrada por el pánico, señalando con un dedo tembloroso la esquina de la habitación. Elena iluminó el rincón con su linterna médica. No había nada más que la pared empapelada con un diseño de flores descoloridas por el tiempo. Tomás, el compañero de Elena, intentó calmar al paciente, sugiriendo que se trataba de una alucinación visual provocada por el cansancio extremo. Pero a medida que pasaban los minutos en esa habitación estrecha, la atmósfera comenzó a cambiar. El sonido de la tormenta en el exterior pareció alejarse, volviéndose sordo, como si la habitación estuviera hundiéndose bajo tierra. Elena notó un detalle físico perturbador. El papel tapiz de la esquina de la pared, justo donde el joven señalaba, comenzó a humedecerse visiblemente, formando una mancha oscura y alargada que se asemejaba a la silueta de una persona alta y encorvada. La mancha no se expandía hacia los lados de forma natural, parecía deslizarse lentamente hacia abajo, como si algo estuviera descendiendo por la pared desde el techo. En ese momento, un olor fétido y penetrante inundó el espacio cerrado, el olor inconfundible del agua estancada y podrida de un pozo antiguo. El temblor del paciente se intensificó tanto que sus dientes comenzaron a castañear con fuerza, produciendo un sonido rítmico e inquietante que llenaba el silencio de la habitación. Elena sintió una presión inmensa en el pecho, una dificultad física para respirar que no correspondía a ningún problema médico propio. La sensación de que el espacio en el rincón oscuro de la habitación estaba ocupado por una presencia masiva, invisible y hostil era tan real que resultaba física. Decidieron evacuar al paciente de inmediato para trasladarlo a la ambulancia. Mientras Tomás ayudaba al joven a ponerse de pie, Elena se dio la vuelta para recoger su maletín médico de encima de la mesa de noche. Fue en ese preciso instante cuando lo vio. Al agacharse para recoger el maletín, la luz de su linterna pasó accidentalmente por debajo de la cama de madera vieja. Allí, en el espacio estrecho y polvoriento del suelo, donde no debería haber nada, vio dos marcas de manos húmedas impresas sobre la madera del somier, como si alguien hubiera estado colgado de la parte inferior de la estructura, justo debajo del colchón donde el joven había estado acostado todo el tiempo. Las marcas eran alargadas y frescas, con gotas de agua turbia que aún caían lentamente sobre el suelo alfombrado. Salieron de la habitación a toda prisa, dejando atrás la atmósfera opresiva del hostal. Durante el trayecto en ambulancia, el paciente comenzó a calmarse gradualmente a medida que se alejaban de la carretera 9. Al ser interrogado sobre el origen de su estado, el joven confesó que había alquilado esa habitación esa misma tarde tras sentir que alguien lo seguía desde la estación de tren cercana, un alguien que nunca hacía ruido al caminar y cuya presencia solo se advertía por un repentino olor a humedad y frío en el aire.
Esta historia nos recuerda que, a veces, los alojamientos temporales guardan recuerdos que se niegan a ser borrados y que acechan al inquilino equivocado. El quinto y último relato es quizás el más personal y perturbador de todos. Ocurrió en un gran hospital metropolitano durante el turno de noche de un paramédico veterano llamado Andrés. Su labor principal consistía en realizar los traslados internos de pacientes críticos entre los distintos pabellones del complejo hospitalario, un laberinto de pasillos subterráneos y túneles de servicio que conectaban los antiguos edificios del complejo. Eran las 3 de la madrugada cuando Andrés recibió la orden de trasladar una camilla vacía desde el área de desinfección del sótano hasta la planta de cuidados intensivos del edificio norte. El trayecto requería cruzar un largo túnel subterráneo que pasaba por debajo de los jardines del hospital, una zona poco transitada a esas horas donde solo se escuchaba el zumbido constante de los extractores de aire de las calderas. Andrés empujaba la camilla metálica de doble rueda, cuyo tintineo resonaba con eco en las paredes arqueadas de hormigón visto del túnel. La iluminación en esta zona era deficiente, con bombillas de luz amarilla de baja potencia distribuidas a gran distancia unas de otras, creando amplias zonas de sombra entre tramo y tramo. A mitad del recorrido por el túnel, la camilla comenzó a sentirse inusualmente pesada. Andrés sintió como las ruedas de la parte trasera parecían arrastrarse sobre el suelo liso, como si el peso sobre la estructura metálica hubiera aumentado considerablemente de manera repentina. Se detuvo para verificar si alguna de las ruedas se había trabado con algún residuo del suelo. Al agacharse para revisar el eje metálico de las ruedas, un suspiro largo, frío y húmedo le rozó la parte posterior del cuello. El aire que sintió no provenía de las rejillas de ventilación superiores, era un aliento cercano, humano, que olía a alcohol antiséptico y a tela guardada durante años en un lugar cerrado. Andrés se incorporó de inmediato, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. El túnel estaba completamente desierto en ambas direcciones. Sin embargo, al mirar de nuevo la camilla, notó un detalle que congeló su sangre. La lona azul impermeable que cubría la superficie acolchada de la camilla presentaba una hendidura clara en el centro, la marca exacta del contorno de un cuerpo humano que acababa de recostarse sobre ella. La marca en la lona se hundía lentamente bajo una presión invisible, centímetro a centímetro, como si un cuerpo pesado y frío se estuviera acomodando sobre la superficie. Andrés dio 2 pasos hacia atrás, incapaz de apartar la mirada de la lona que continuaba deformándose ante sus ojos sin que hubiera nadie físicamente presente allí. En ese instante de pánico contenido, el silencio del túnel subterráneo se rompió por el sonido de unos pasos lentos y descalzos que se aproximaban desde la oscuridad del fondo del pasillo. El arrastrar característico de unos pies descalzos sobre el hormigón frío, acompañados de un crujido metálico intermitente, como el de un soporte de suero con ruedas que fuera arrastrado lentamente por el suelo. El sonido se acercaba con un ritmo pausado, metódico, sin prisas. Andrés sabía que no había ninguna salida lateral en ese tramo del túnel. La única opción era correr de vuelta hacia el edificio principal o avanzar hacia la rampa del edificio norte. Preso del pánico instintivo de supervivencia, abandonó la camilla y comenzó a correr a toda prisa por el túnel hacia la luz de la rampa de salida. Mientras corría, el sonido de los pasos descalzos detrás de él pareció acelerarse, transformándose en un galope rápido, húmedo y pesado que lo perseguía muy de cerca en la penumbra, acompañado por un murmullo de voces superpuestas que susurraban palabras incomprensibles en el aire frío de la noche. Finalmente, Andrés cruzó la puerta batiente de seguridad del edificio norte, saliendo al pasillo principal iluminado donde el personal de guardia realizaba sus tareas habituales. Se detuvo jadeando,
apoyado contra la pared de azulejos blancos, intentando asimilar lo que acababa de experimentar en la soledad del subterráneo. Pero la confirmación de que no se había tratado de una simple jugada de su mente cansada llegó pocos minutos después. Al cabo de unos minutos, el supervisor de seguridad del hospital acudió al pasillo tras notar en las cámaras de seguridad que Andrés había corrido a toda velocidad por el túnel abandonando el equipo de transporte. Al revisar las grabaciones de seguridad de esa zona para entender lo sucedido, observaron la silueta de Andrés empujando la camilla en solitario por el túnel. Sin embargo, en el momento exacto en que Andrés se detenía a revisar las ruedas, la cámara captó una distorsión visual clara en el aire justo encima de la camilla. Una sombra densa, de forma humanoide y bordes difusos, que parecía descender lentamente desde el techo para posarse sobre la camilla, justo antes de que Andrés saliera corriendo despavorido del lugar. El túnel subterráneo del hospital fue clausurado temporalmente para labores de mantenimiento eléctrico pocas semanas después, pero quienes conocen la historia saben que hay lugares donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los que se han ido es tan delgada como un suspiro en la oscuridad. Llegados a este punto de nuestro viaje por las sombras de la madrugada, cabe hacerse una pregunta fundamental. ¿Por qué estas experiencias resultan tan perturbadoras para quienes dedican su vida a cuidar de la salud de los demás? La respuesta no reside en el miedo a lo sobrenatural en sí, sino en la confrontación directa con lo desconocido. Los paramédicos y el personal de emergencia son personas entrenadas para diagnosticar, estabilizar y curar utilizando el método científico y la razón médica. Cuando se enfrentan a situaciones donde las leyes de la física y de la medicina ya no aplican, su marco de referencia del mundo real se quiebra por completo, dejándolos en una vulnerabilidad absoluta frente al misterio de la existencia humana. Este viaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los espacios que habitamos a diario. Cada casa, cada apartamento de alquiler, cada habitación de hostal o cada rincón de un hospital viejo conserva una memoria invisible del dolor, de la alegría y de los momentos límite de quienes estuvieron allí antes que nosotros. La próxima vez que se encuentre en un lugar ajeno a altas horas de la noche, escuche con atención el silencio de las paredes. Quizás descubra que ese frío repentino o ese crujido sutil en el pasillo no es solo una corriente de aire, sino el eco persistente de una historia que aún no ha terminado de contarse. Los relatos que hemos compartido hoy son testimonios reales de hombres y mujeres que se adentran en la noche para salvar vidas, encontrando a veces misterios que escapan a nuestra comprensión. Son experiencias que nos recuerdan la fragilidad de nuestra realidad y el poder del silencio nocturno. Agradecemos profundamente a los profesionales que compartieron estas memorias con nosotros, recordándonos que, incluso en la era de la tecnología, el misterio sigue aguardando en las esquinas más oscuras de nuestro entorno cotidiano. Si estos relatos reales le han acompañado en esta noche y desea seguir explorando los misterios que se ocultan en la cotidianidad, le invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas narraciones inmersivas. Nos encantaría que dejara un comentario compartiendo si alguna vez ha experimentado una situación extraña o inexplicable mientras se hospedaba en un alojamiento desconocido, o en algún lugar que no fuera su hogar habitual. Leemos cada uno de sus comentarios con el máximo respeto y atención. Que tengan una noche tranquila, y recuerden mantener la luz encendida en la oscuridad.